Hay una palabra que los economistas evitan usar con cuidado casi religioso: milagro. Porque en economía no hay milagros, hay políticas, decisiones, costos y consecuencias. Y sin embargo, esa es exactamente la palabra que inversionistas, banqueros y organismos internacionales han empezado a repetir cuando hablan de El Salvador. La pregunta que casi nadie se atreve a responder con honestidad es si ese supuesto milagro es sostenible, o si es apenas el primer capítulo de una historia que todavía no termina de escribirse. Bienvenidos a Líder de Líderes. Hoy no vamos a hablar de balas ni de pandillas, aunque inevitablemente la conversación pase por ahí, porque en El Salvador la economía y la seguridad están entrelazadas de una forma que pocos países en el mundo han experimentado. Vamos a hablar de algo distinto, de inversión, de turismo, de percepción internacional, de lo que los organismos financieros multilaterales dicen y de lo que los críticos advierten. Vamos a hablar de dinero, de quien lo está poniendo, de quien dice que se beneficia y de quien asegura que esto es una burbuja construida sobre relaciones públicas. Este análisis importa ahora, en este momento específico, porque El Salvador se ha convertido en un caso de estudio obligatorio para cualquier persona interesada en economía política latinoamericana. Lo que pase aquí, para bien o para mal, será citado durante años como ejemplo o como advertencia. Por eso, antes de avanzar, te invito a que actives la campanita de notificaciones, porque en las próximas semanas vamos a desglosar pieza por pieza cada uno de los proyectos que mencionaremos hoy: el Aeropuerto del Pacífico, las zonas francas tecnológicas, la apuesta por el turismo de alto poder adquisitivo y la relación cada vez más estrecha con Washington bajo la administración Trump. Empecemos por el contexto, porque sin contexto los números, incluso cuando se presentan, pierden todo su significado. Durante décadas, El Salvador cargó con una reputación que ahuyentaba capital antes de que cualquier inversionista se sentara siquiera a revisar una hoja de cálculo. Pandillas, extorsión, homicidios, inestabilidad institucional. Ese era el paquete completo que cualquier fondo de inversión, cualquier cadena hotelera, cualquier empresa de manufactura veía al escribir el nombre del país en un buscador. Y aquí es donde la historia se complica, porque lo que ocurrió después no tiene una sola explicación simple. El gobierno de Bukele implementó el régimen de excepción, una medida de seguridad que redujo de forma dramática los homicidios y la presencia visible de las pandillas en las calles. Ese cambio de percepción de seguridad es, según prácticamente todos los analistas económicos consultados por medios internacionales, la precondición que hizo posible cualquier conversación posterior sobre inversión. Sin ese cambio, dicen, no habría milagro del que hablar, ni controversia que analizar. Pero fíjate que aquí los datos cuentan dos historias paralelas. Por un lado, organismos como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional han reconocido en sus informes técnicos que la percepción de seguridad mejoró sustancialmente y que esto se ha traducido en mayor actividad económica visible, más negocios abiertos, más circulación de personas en horarios que antes eran impensables. Por otro lado, organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch insisten en que ese mismo régimen de excepción ha producido miles de detenciones sin el debido proceso, y advierten que construir prosperidad económica sobre una arquitectura de excepcionalidad legal es, en sus palabras, un riesgo estructural a mediano plazo, no solo un problema de derechos humanos. Vamos a ver qué dicen los números reales, aunque aquí debemos ser particularmente cuidadosos. Las cifras macroeconómicas de cualquier país cambian de trimestre a trimestre, se revisan, se corrigen, y en el caso salvadoreño existe además una discusión activa entre el gobierno y ciertos analistas independientes sobre la metodología exacta con la que se calculan algunos indicadores, particularmente los relacionados con inversión extranjera directa y con el impacto fiscal de los proyectos de infraestructura. Por esa razón, en este análisis vamos a centrarnos en las tendencias documentadas y en el consenso de organismos serios, más que en cifras puntuales que pueden quedar desactualizadas en cuestión de semanas. Si quieres profundizar en los números exactos del trimestre más reciente, te recomendamos revisar directamente los informes del Banco Central de Reserva de El Salvador y los reportes país del Fondo Monetario Internacional, que se actualizan de forma periódica. Lo que sí está ampliamente documentado es la dirección del cambio. Múltiples informes de calificadoras de riesgo internacionales, entre ellas Moody's y Fitch, han mejorado la calificación crediticia de El Salvador en los últimos años, citando explícitamente la mejora en seguridad y la disciplina fiscal relativa como factores determinantes. Esto no es un dato menor, una mejora de calificación crediticia reduce el costo al que un país puede endeudarse en mercados internacionales, lo cual tiene efectos en cascada sobre toda la economía. Y aquí viene el contraste prometido versus entregado que tanto nos gusta analizar en este canal. Bukele prometió, desde sus primeras campañas, transformar a El Salvador en un destino atractivo para la inversión extranjera,
comparándolo abiertamente con Singapur y con otros casos de transformación económica acelerada en Asia. Los críticos de entonces calificaban esa comparación de fantasiosa, casi de eslogan de campaña sin sustento. Hoy, varios años después, la conversación ha cambiado, ya no se discute si hubo algún tipo de transformación perceptible, sino qué tan profunda, qué tan sostenible y a qué costo institucional se ha logrado. Pensemos en una comparación histórica que ayuda a entender este fenómeno. A finales de los años 90, varios países de Europa del Este vivieron procesos similares. Gobiernos con liderazgos fuertes, a veces cuestionados por su manejo institucional, lograron atraer inversión extranjera masiva apostando precisamente por la estabilidad y la seguridad jurídica relativa frente a sus vecinos. Algunos de esos países hoy son miembros consolidados de la Unión Europea con economías robustas. Otros quedaron atrapados en lo que los economistas llaman la trampa del ingreso medio, con instituciones que nunca terminaron de madurar más allá del impulso inicial. El paralelismo no es perfecto, pero la pregunta de fondo es la misma: ¿el impulso inicial se traduce en instituciones sólidas, o se queda en un destello que se apaga cuando cambian las condiciones políticas? El turismo es quizás el sector donde la transformación de percepción es más visible y más fácil de verificar de forma independiente, porque no depende exclusivamente de cifras gubernamentales sino también de reportes de aerolíneas, cadenas hoteleras internacionales y plataformas de viajes. El Salvador ha sido mencionado en los últimos años en listas de destinos emergentes por publicaciones especializadas en viajes, algo que hace una década hubiera sido prácticamente impensable para un país que encabezaba rankings globales de homicidios. Surf City, el proyecto que convirtió la costa del Pacífico salvadoreño en un corredor turístico orientado al surf y al turismo de sol y playa, es uno de los ejemplos más citados de esta transformación. Comunidades costeras que antes dependían casi exclusivamente de la pesca artesanal hoy reportan, según testimonios recogidos por medios locales e internacionales, un crecimiento sostenido en hospedajes pequeños, restaurantes y servicios turísticos. La voz del ciudadano aquí es reveladora. Dueños de pequeños negocios en el Tunco y el Zonte han descrito, en entrevistas a medios internacionales, un cambio que califican de generacional, donde jóvenes que antes veían la migración hacia Estados Unidos como la única alternativa económica viable hoy encuentran oportunidades de trabajo formal en su propia comunidad. Pero la voz crítica también tiene argumentos sólidos que merecen el mismo espacio. Economistas independientes y organizaciones de la sociedad civil salvadoreña han señalado que el crecimiento del turismo costero ha venido acompañado, en algunos casos documentados por investigaciones periodísticas, de procesos de desplazamiento de comunidades locales por el encarecimiento de la tierra y el alquiler en zonas que antes eran accesibles para residentes de bajos ingresos. Esta es una pregunta que todavía no tiene respuesta clara. ¿Quién se beneficia realmente del boom turístico a largo plazo, las comunidades originales o los nuevos inversionistas que llegan atraídos por la revalorización? El proyecto del Aeropuerto Internacional del Pacífico es otro de los pilares de esta narrativa de transformación, y aquí también encontramos una historia de dos caras. Por un lado, el gobierno lo presenta como una pieza clave para conectar al país con mercados internacionales de manera más directa, reduciendo la dependencia de conexiones a través de otros hubs regionales como Panamá o Costa Rica. Analistas de infraestructura citan el proyecto como parte de una estrategia coherente que también incluye la modernización portuaria y vial, todo orientado a reducir lo que en economía se llama costo logístico, un factor determinante para que las empresas decidan instalar operaciones de manufactura o servicios en un país. Por otro lado, voces críticas dentro y fuera de El Salvador han cuestionado la transparencia en los procesos de adjudicación de contratos relacionados con megaproyectos de infraestructura, señalando que la concentración de decisiones en torno al Ejecutivo, sin suficiente contrapeso legislativo o judicial independiente, genera un riesgo de opacidad que organismos como Transparencia Internacional han documentado en sus informes regionales sobre gobernanza centroamericana. Es importante decir con la misma claridad que no existe, hasta el momento de esta producción, una sentencia judicial firme que determine irregularidades específicas en estos proyectos puntuales. Lo que existe son señalamientos de organizaciones independientes que piden mayor transparencia, y el gobierno salvadoreño ha respondido en distintas ocasiones defendiendo la legalidad de sus procesos. Hablemos ahora de algo que genera tanto entusiasmo como escepticismo en igual medida, la apuesta por convertir a El Salvador en un hub tecnológico y financiero regional, apalancado en parte en la narrativa del Bitcoin y en incentivos fiscales agresivos para atraer empresas extranjeras, particularmente del sector de la tecnología y las finanzas digitales. La Ley de Zonas Económicas Especiales y otros instrumentos similares ofrecen exenciones fiscales significativas a empresas que decidan instalarse en El Salvador bajo ciertas condiciones.
Los defensores de esta estrategia argumentan que es exactamente el tipo de apuesta audaz que países pequeños sin recursos naturales abundantes necesitan para diferenciarse en un mercado global saturado de competidores. Citan como ejemplo a países como Irlanda o Singapur, que en su momento utilizaron incentivos fiscales agresivos para atraer inversión y terminaron construyendo ecosistemas económicos completamente distintos a los que tenían originalmente. Los escépticos, entre ellos varios economistas centroamericanos consultados por medios especializados en finanzas, advierten sobre dos riesgos concretos. El primero es fiscal. Exenciones de impuestos demasiado generosas pueden erosionar la base tributaria del Estado a mediano plazo si no generan suficiente empleo formal y derrama económica que compense lo que se deja de recaudar directamente. El segundo es de concentración. Si la estrategia depende excesivamente de un número reducido de sectores o de la narrativa específica del Bitcoin, cualquier cambio brusco en el sentimiento global hacia ese activo, o en las condiciones macroeconómicas internacionales, podría dejar a la economía salvadoreña expuesta a una volatilidad que países con bases económicas más diversificadas no enfrentarían de la misma manera. Y aquí entra una pregunta sin resolver que ningún analista serio se atreve a contestar con certeza absoluta todavía. ¿Es esta diversificación hacia tecnología, finanzas y turismo de alto poder adquisitivo una estrategia genuinamente sostenible que reduce la dependencia histórica de las remesas, o es una narrativa atractiva para inversionistas que, en la práctica, convive con una economía que sigue dependiendo en una proporción enorme del dinero que envían los salvadoreños que viven en Estados Unidos? Las remesas siguen siendo, según prácticamente todos los analistas consultados, uno de los pilares más estables de la economía salvadoreña, y cualquier cambio en la política migratoria estadounidense, particularmente bajo la actual administración Trump, tiene un potencial de impacto directo sobre millones de hogares salvadoreños que ningún proyecto de infraestructura turística podría compensar de manera inmediata. Esto nos lleva directamente a la relación con Estados Unidos, que se ha convertido en una pieza central de la estrategia económica salvadoreña bajo Bukele. La relación con la administración Trump ha sido descrita por analistas de política exterior como inusualmente cercana para los estándares históricos de la región, con cooperación explícita en temas migratorios y de seguridad que, según el gobierno salvadoreño, se traduce también en mayor confianza de inversionistas estadounidenses hacia el país. Los críticos de esta cercanía advierten sobre el riesgo de que la economía salvadoreña quede excesivamente atada a la relación personal entre dos liderazgos políticos específicos, en lugar de construir relaciones institucionales más duraderas que sobrevivan cambios de gobierno en cualquiera de los dos países. Los defensores responden que en un mundo donde las relaciones bilaterales siempre dependen, en alguna medida, de la química entre liderazgos, aprovechar una ventana de oportunidad concreta es simplemente pragmatismo político inteligente. Vamos a detenernos un momento en la voz de la oposición económica dentro de El Salvador, porque merece el mismo nivel de profundidad que hemos dado a la narrativa oficial. Economistas vinculados a centros de pensamiento independientes, así como columnistas de medios como El Faro, han documentado de forma consistente su preocupación por el nivel de endeudamiento público salvadoreño, argumentando que buena parte del financiamiento de los megaproyectos de infraestructura se ha realizado a través de deuda, y que la sostenibilidad fiscal a largo plazo dependerá de que esos proyectos generen efectivamente el retorno económico prometido. Citan también la falta de auditorías independientes robustas sobre el gasto público vinculado a seguridad y megaproyectos como una preocupación legítima de gobernanza, más allá de cualquier posición política sobre el liderazgo de Bukele en sí mismo. La voz del apoyo, por su parte, está representada no solo por funcionarios del gobierno sino también por una parte significativa de la diáspora salvadoreña en Estados Unidos, que en encuestas de opinión recientes ha mostrado niveles de aprobación hacia la gestión de Bukele consistentemente altos en comparación con otros liderazgos latinoamericanos contemporáneos. Para muchos en la diáspora, el argumento central es simple y profundamente personal. Por primera vez en mucho tiempo, dicen, pueden imaginar un futuro en el que sus familiares no tengan que emigrar para sobrevivir económicamente, y eso, para ellos, vale más que cualquier debate técnico sobre metodologías de medición fiscal. Pensemos también en el impacto regional de esta narrativa económica salvadoreña, porque El Salvador no existe en un vacío. Otros liderazgos en Centroamérica y en distintas partes de América Latina han empezado a citar explícitamente el caso salvadoreño, tanto como modelo a replicar en materia de seguridad como precondición para el desarrollo económico, como advertencia sobre los riesgos de concentrar demasiado poder institucional en un solo liderazgo a cambio de resultados económicos de corto y mediano plazo.
Analistas de gobernanza regional, citados por organismos como la CEPAL, advierten que la región observa con atención si el caso salvadoreño logra institucionalizar sus logros más allá del ciclo político actual, o si depende exclusivamente de la continuidad de un liderazgo específico. Y esto nos lleva a la pregunta más difícil de todas, la que realmente define si hablamos de un milagro sostenible o de un espejismo bien construido. ¿Qué pasaría con esta narrativa económica si cambiaran las condiciones de seguridad, si cambiara el liderazgo político, o si cambiaran las condiciones internacionales que hoy favorecen la relación con Washington? Es una pregunta que ningún economista, por más experimentado que sea, puede responder con certeza absoluta en este momento, precisamente porque estamos hablando de un proceso que sigue en desarrollo y cuyo verdadero veredicto solo lo dará el tiempo. Lo que sí podemos decir con responsabilidad periodística es lo siguiente: existe un consenso amplio, documentado por organismos multilaterales serios, de que la percepción de seguridad cambió de forma sustancial y de que eso ha generado un entorno más favorable para ciertos tipos de inversión, particularmente en turismo y en sectores que dependen directamente de la presencia física de personas y capital extranjero. Al mismo tiempo, existe un consenso igualmente amplio entre economistas independientes y organizaciones de transparencia de que persisten preguntas legítimas sobre sostenibilidad fiscal, diversificación económica real más allá de las remesas, y la solidez institucional necesaria para que estos logros sobrevivan más allá de un ciclo político específico. Detengámonos ahora en un sector que rara vez aparece en los titulares pero que los economistas de desarrollo consideran fundamental para juzgar si una transformación económica es real o superficial: la manufactura ligera y el sector de la construcción formal. Empresas de manufactura, particularmente textiles y de ensamblaje, han operado en El Salvador desde hace décadas bajo regímenes de zonas francas, pero analistas de comercio internacional señalan que la mejora en percepción de seguridad ha permitido, según reportes de cámaras de comercio binacionales, una conversación renovada con empresas que antes descartaban al país directamente por razones de seguridad operativa para su personal y su cadena de suministro. Fíjate que aquí los datos cuentan algo interesante sobre la naturaleza misma de este tipo de inversión. A diferencia del turismo, que genera empleo visible y de rápida rotación, la inversión en manufactura tiende a ser más lenta en concretarse, porque las empresas evalúan ciclos de varios años antes de comprometer plantas productivas. Esto significa que buena parte del verdadero impacto de la mejora en percepción de seguridad sobre la manufactura salvadoreña todavía está en una fase de maduración, y los resultados completos, dicen varios analistas de comercio consultados por publicaciones especializadas, podrían no ser plenamente visibles sino hasta dentro de varios años más. La construcción formal, por su parte, sí muestra señales más inmediatas. Firmas de arquitectura y desarrollo inmobiliario, tanto salvadoreñas como extranjeras, han documentado un incremento perceptible en proyectos residenciales y comerciales en San Salvador y en la zona costera, particularmente orientados a un segmento de mercado de ingresos medios y altos, así como a salvadoreños de la diáspora que buscan invertir en propiedades en su país de origen pensando en un eventual retorno o en rentas vacacionales. Aquí aparece la voz del ciudadano de una forma particularmente reveladora. Corredores inmobiliarios locales han descrito, en entrevistas a medios especializados en bienes raíces centroamericanos, una demanda creciente proveniente específicamente de salvadoreños residentes en Estados Unidos, quienes ven en el mercado inmobiliario una forma de materializar su confianza renovada en el futuro económico del país. Pero esta misma dinámica inmobiliaria genera una de las controversias menos discutidas en los medios internacionales y más sentidas a nivel local: el encarecimiento del costo de vida en las zonas donde se concentra esta inversión. Organizaciones comunitarias y algunos consejos municipales han señalado que el incremento en el valor de la tierra y de los alquileres en zonas de alta demanda turística o inmobiliaria está generando presión sobre familias de ingresos bajos y medios que llevaban generaciones viviendo en esas comunidades. Es un fenómeno que los urbanistas conocen como gentrificación, y que se ha documentado en prácticamente todos los países que han experimentado booms turísticos o inmobiliarios acelerados, desde México hasta Portugal. La pregunta sin resolver aquí es si el gobierno salvadoreño desarrollará, como han hecho otros países en etapas similares de su desarrollo, políticas específicas de vivienda asequible que mitiguen este efecto, o si el mercado se ajustará por sí solo con el tiempo. Vale la pena también detenerse en el papel del capital humano y la educación técnica en esta narrativa de transformación, porque ningún país construye una economía de servicios o tecnología sostenible sin una fuerza laboral capacitada. El gobierno salvadoreño ha promovido programas de formación técnica y becas orientadas específicamente a habilidades digitales, programación y servicios de tecnología, con el argumento explícito de que el país necesita preparar a su población joven para los empleos que la nueva estrategia económica busca atraer.
Analistas educativos y organizaciones internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo han reconocido avances en la modernización de ciertos componentes del sistema educativo salvadoreño, pero también han señalado, en informes técnicos sobre la región, que persisten brechas significativas en calidad educativa, particularmente en zonas rurales, que podrían limitar qué tan rápido y qué tan ampliamente se distribuyen los beneficios de esta nueva economía digital entre la población salvadoreña en su conjunto. En otras palabras, la pregunta no es solo si llegan las empresas tecnológicas, sino si suficientes salvadoreños están preparados para ocupar esos empleos, o si terminarán siendo ocupados desproporcionadamente por talento extranjero o por una élite educativa urbana reducida, mientras la mayoría de la población observa la transformación desde afuera. Comparemos esto con un caso histórico que resulta particularmente instructivo: Corea del Sur bajo el liderazgo de Park Chung-hee en las décadas de 1960 y 1970. Aquel fue un gobierno autoritario, ampliamente cuestionado por organismos de derechos humanos de la época, que sin embargo impulsó una transformación económica acelerada basada en educación técnica masiva, disciplina fiscal y apertura estratégica a inversión extranjera en sectores específicos. Décadas después, Corea del Sur es una de las economías más avanzadas del mundo, pero el costo institucional y humano de ese proceso sigue siendo objeto de debate histórico hasta el día de hoy. El paralelismo con El Salvador no implica que el resultado vaya a ser el mismo, pero sí ilustra una tensión que se repite a lo largo de la historia económica mundial. Liderazgos fuertes y centralizados a veces logran acelerar transformaciones económicas que sistemas más fragmentados tardarían generaciones en alcanzar, pero ese mismo grado de centralización plantea preguntas legítimas sobre qué pasa cuando ese liderazgo específico ya no esté al mando. Otro ángulo que merece atención es el papel de la banca y el sistema financiero salvadoreño en esta transformación. El país adoptó el dólar estadounidense como moneda de curso legal desde el año 2001, una decisión que en su momento generó tanto defensores como detractores, y que sigue siendo relevante hoy porque elimina ciertos riesgos cambiarios que sí afectan a otras economías latinoamericanas, pero también limita las herramientas de política monetaria que un gobierno podría usar en momentos de crisis. Analistas financieros han señalado que esta dolarización, combinada con la mejora en calificación crediticia, ha facilitado el acceso de bancos salvadoreños y de algunas empresas privadas a financiamiento internacional en condiciones más favorables que en años anteriores. Sin embargo, economistas independientes advierten que la combinación de dolarización, deuda pública creciente vinculada a megaproyectos, y una base tributaria que según varios análisis fiscales regionales sigue siendo relativamente estrecha en comparación con el tamaño de los compromisos de gasto público, genera lo que algunos describen como una ecuación fiscal que requiere un crecimiento económico sostenido y robusto durante muchos años consecutivos para mantenerse equilibrada. Si ese crecimiento no se materializa en la magnitud esperada, advierten, el margen de maniobra del gobierno para responder a una eventual crisis económica externa sería considerablemente más limitado que el de países con moneda propia y políticas monetarias independientes. La cobertura mediática internacional de este fenómeno también merece un análisis aparte, porque revela mucho sobre cómo se construyen las narrativas globales de éxito o fracaso económico. Publicaciones como Bloomberg, The Economist y Financial Times han dedicado reportajes extensos al caso salvadoreño, con enfoques que oscilan entre la fascinación por la velocidad del cambio de percepción y la cautela explícita sobre los riesgos de concentración de poder. Es interesante notar que incluso medios tradicionalmente alineados con perspectivas económicas más ortodoxas y favorables a la inversión han incluido, casi sin excepción, secciones dedicadas a las preocupaciones sobre institucionalidad democrática, lo cual sugiere que el mundo financiero internacional, por más interesado que esté en las oportunidades de inversión, no ignora los riesgos de gobernanza que organismos como la Seed y Freedom House han documentado de forma consistente en sus informes. Sobre El Salvador. Esto nos lleva a una reflexión más amplia sobre cómo los mercados de capital globales evalúan el riesgo país en contextos de liderazgos fuertes. Existe, según varios analistas de riesgo soberano, una especie de apuesta implícita que hacen los inversionistas en estos escenarios: aceptan cierto nivel de riesgo institucional y de gobernanza a cambio de la promesa de estabilidad y crecimiento acelerado a corto y mediano plazo. Esa apuesta puede resultar extraordinariamente rentable si la transformación económica se consolida y las instituciones eventualmente se fortalecen, como ocurrió en varios casos asiáticos durante la segunda mitad del siglo XX. Pero la misma apuesta puede resultar costosa si la concentración de poder eventualmente deriva en inestabilidad política, cambios bruscos de política económica, o conflictos institucionales que generen incertidumbre jurídica para los inversionistas ya establecidos en el país.
Comparemos brevemente el caso salvadoreño con sus vecinos centroamericanos inmediatos, porque el contraste regional ayuda a entender qué tan particular es esta historia. Costa Rica, con instituciones democráticas históricamente más consolidadas y sin un episodio de transformación de seguridad tan dramático como el salvadoreño, mantiene una economía más diversificada y una reputación de estabilidad institucional que sigue atrayendo inversión extranjera de forma constante, aunque con un ritmo de crecimiento menos espectacular en términos de narrativa mediática. Panamá, por su parte, construyó su modelo económico sobre su posición geográfica estratégica y su sector de servicios financieros y logísticos, con resultados de crecimiento sostenido durante años, aunque también enfrentando sus propios cuestionamientos sobre transparencia fiscal y desigualdad interna. La pregunta que economistas regionales se plantean es si El Salvador, al apostar por una transformación más acelerada y centralizada que sus vecinos, está tomando un atajo legítimo hacia el desarrollo, o si está sacrificando la solidez institucional gradual que, según la evidencia histórica de desarrollo económico comparado, suele ser la que permite que el crecimiento se mantenga estable durante décadas en lugar de revertirse abruptamente ante el primer choque externo significativo. Finalmente, antes de cerrar este recorrido, vale la pena mencionar el papel de la cooperación y el financiamiento de organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Centroamericano de Integración Económica, que han mantenido líneas de financiamiento activas con El Salvador para proyectos de infraestructura y desarrollo social, lo cual algunos analistas interpretan como una señal de confianza institucional internacional que coexiste, de forma a veces incómoda, con las críticas que esos mismos organismos y otros relacionados expresan sobre temas de derechos humanos y debido proceso. Esta coexistencia entre financiamiento multilateral activo y críticas institucionales simultáneas es, en sí misma, un reflejo de la complejidad que define todo este fenómeno. El mundo financiero internacional no actúa como un bloque homogéneo, sino como un conjunto de actores con prioridades distintas, algunos centrados primordialmente en retorno de inversión y estabilidad macroeconómica, otros centrados en gobernanza democrática y derechos humanos, y pocas veces esos dos conjuntos de prioridades coinciden de manera perfecta y sin tensión. Hay un sector que casi nunca aparece en los reportajes internacionales sobre el supuesto milagro salvadoreño, pero que los economistas de desarrollo consideran igual de revelador: la energía. El Salvador ha avanzado en los últimos años en proyectos de energía renovable, particularmente solar y geotérmica, aprovechando su condición de país volcánico para generar electricidad a partir de fuentes no convencionales. Analistas del sector energético señalan que esta diversificación de la matriz eléctrica reduce la dependencia de combustibles importados, lo cual tiene un efecto directo sobre la balanza comercial y sobre la estabilidad de precios de la electricidad para hogares y empresas. Los defensores de esta estrategia energética la presentan como un componente silencioso pero fundamental de la apuesta por atraer inversión tecnológica, porque las empresas de centros de datos y servicios digitales, que consumen cantidades significativas de electricidad, suelen priorizar países con matrices energéticas estables y, cada vez más, con componentes renovables que les permitan cumplir con sus propios compromisos corporativos de sostenibilidad. Los escépticos, sin embargo, señalan que la capacidad instalada actual todavía es modesta en comparación con lo que requeriría un sector tecnológico verdaderamente grande, y que persiste la pregunta sin resolver de si la infraestructura energética salvadoreña podrá escalar al mismo ritmo que las ambiciones declaradas del gobierno en materia de inversión digital. El sector agrícola, por contraste, presenta una de las paradojas más interesantes de toda esta narrativa de transformación. Mientras la atención mediática internacional se concentra en rascacielos, aeropuertos y zonas tecnológicas, una proporción significativa de la población salvadoreña rural sigue dependiendo de la agricultura de subsistencia y de cultivos tradicionales como el café, un sector que ha enfrentado desafíos históricos relacionados con precios internacionales volátiles, el cambio climático y el envejecimiento de la población agrícola, ya que buena parte de los jóvenes rurales históricamente optaron por la migración antes que por continuar el oficio de sus padres. Organizaciones de desarrollo rural y cooperativas cafetaleras han señalado, en entrevistas a medios especializados en agricultura centroamericana, que si bien reconocen la mejora en seguridad como un factor positivo que facilita el transporte de cosechas y reduce la extorsión que históricamente afectaba a productores rurales, todavía no han visto un nivel de inversión pública o privada en el sector agrícola comparable al que se ha destinado a turismo e infraestructura urbana. Esta es, según varios economistas rurales consultados, una de las preguntas más importantes que la narrativa del milagro económico salvadoreño todavía no ha resuelto.
El crecimiento se está distribuyendo de forma relativamente equilibrada entre zonas urbanas y rurales, entre sectores tecnológicos y sectores tradicionales, o se está concentrando desproporcionadamente en un número reducido de sectores y geografías específicas mientras el resto del país observa la transformación desde una distancia considerable. La voz del ciudadano rural, en este sentido, ofrece un contraste revelador frente a la voz del ciudadano costero o urbano que mencionamos anteriormente. Mientras un dueño de hospedaje en la costa del Pacífico puede describir con entusiasmo genuino cómo su negocio ha prosperado, un productor cafetalero en zonas montañosas del oriente o el occidente del país puede describir una realidad cotidiana mucho menos transformada, donde los principales desafíos económicos siguen siendo los mismos de hace una década: precios internacionales del café, acceso a crédito agrícola y la sostenibilidad de un oficio que cada vez atrae a menos jóvenes. Ambas voces son igualmente válidas y ambas son parte de la misma economía nacional, y cualquier análisis honesto del supuesto milagro salvadoreño debe reconocer que el ritmo de transformación no ha sido uniforme en todo el territorio. Pensemos también en el papel específico de la diáspora salvadoreña, no solo como fuente de remesas tradicionales, sino como un actor económico cada vez más sofisticado que invierte directamente en negocios, propiedades y, en algunos casos documentados por cámaras de comercio binacionales, en pequeñas y medianas empresas dentro de El Salvador. El gobierno ha promovido activamente programas e incentivos legales específicamente diseñados para facilitar que salvadoreños residentes en Estados Unidos inviertan o eventualmente retornen al país, presentando esto como una segunda fase de la relación económica entre la diáspora y la nación de origen, que va más allá del envío tradicional de remesas para sostener a familiares. Esta estrategia genera entusiasmo genuino entre sectores de la diáspora que ven en ella una oportunidad de participar activamente en la transformación de su país de origen, más allá del rol históricamente pasivo de simplemente enviar dinero. Pero también genera escepticismo entre quienes señalan que la decisión de invertir o retornar depende de factores que van más allá de la percepción de seguridad o de incentivos fiscales, incluyendo la estabilidad de la política migratoria estadounidense, las oportunidades educativas para sus hijos, y la consolidación a largo plazo de instituciones democráticas que generen confianza jurídica suficiente para comprometer capital de forma significativa y duradera. Aquí aparece otra pregunta sin resolver que merece toda nuestra honestidad analítica: la política migratoria de la administración Trump hacia los salvadoreños en Estados Unidos, incluyendo discusiones sobre el estatus de protección temporal y otros mecanismos legales, tiene un potencial de impacto directo y significativo sobre la economía salvadoreña, precisamente porque las remesas siguen siendo un pilar tan central. Si cambios en esa política migratoria resultaran en el retorno forzado de un número considerable de salvadoreños actualmente residentes en Estados Unidos, los efectos económicos serían complejos. Por un lado, podría reducirse el flujo de remesas que sostiene a millones de hogares. Por otro lado, el gobierno salvadoreño ha intentado posicionar precisamente los programas de inversión y empleo que hemos descrito como una forma de absorber productivamente a quienes eventualmente retornen, presentándolo como una oportunidad más que como una crisis. ¿Qué tan realista es esa capacidad de absorción a la escala que un escenario de retorno masivo implicaría? Es, honestamente, una pregunta que ningún analista puede responder con certeza hoy. También vale la pena mencionar el riesgo climático como un factor económico que rara vez entra en las narrativas de transformación, pero que organismos como el Banco Mundial consideran cada vez más relevante para cualquier análisis de sostenibilidad económica de largo plazo en la región centroamericana. El Salvador, como buena parte de Centroamérica, es vulnerable a fenómenos climáticos extremos, incluyendo huracanes, sequías prolongadas e inundaciones, que históricamente han tenido impacto significativo sobre la infraestructura y la producción agrícola del país. Cualquier estrategia económica que apueste fuertemente por infraestructura costera y turismo de playa, como es el caso de Surf City, debe considerar también la exposición a riesgos climáticos de largo plazo, algo que analistas de sostenibilidad han empezado a incluir en sus evaluaciones de viabilidad de megaproyectos en toda la región. Volviendo a la pregunta central de este análisis, conviene recapitular con honestidad lo que sabemos y lo que todavía no sabemos. Sabemos, porque está ampliamente documentado por organismos multilaterales serios y por calificadoras de riesgo independientes, que la percepción de seguridad cambió de forma sustancial y que esto ha generado condiciones más favorables para ciertos tipos de inversión. Sabemos que el turismo costero, el sector inmobiliario y el interés de empresas tecnológicas y financieras han mostrado un crecimiento perceptible y documentado por múltiples fuentes independientes.
Sabemos también que persisten preguntas legítimas, formuladas tanto por economistas independientes como por organismos de transparencia internacional, sobre sostenibilidad fiscal, distribución equitativa de los beneficios entre sectores urbanos y rurales, dependencia continuada de las remesas, y la solidez institucional necesaria para que estos avances sobrevivan cambios de liderazgo o condiciones internacionales adversas. Lo que no sabemos, y aquí es donde la honestidad periodística exige reconocer los límites de cualquier análisis hecho en tiempo real sobre un proceso en desarrollo, es si esta transformación se consolidará en una base económica diversificada y resiliente durante las próximas décadas, o si dependerá excesivamente de condiciones específicas, como la continuidad de un liderazgo particular, la estabilidad de la relación con Washington, o el mantenimiento indefinido de un régimen de excepción que organismos de derechos humanos consideran, por su propia naturaleza, una medida diseñada para ser temporal y no permanente. Llegamos al cierre de este análisis, y como siempre en Líder de Líderes, no vamos a decirte qué pensar, porque esa no es nuestra función. Lo que sí podemos decirte es que El Salvador hoy es uno de los experimentos económicos y políticos más observados de toda América Latina, citado tanto por quienes buscan replicar su modelo como por quienes advierten sobre sus riesgos. La palabra milagro, con todo lo que tiene de aspiracional y de mercadotecnia, capta la atención. Pero el verdadero análisis, el que esta audiencia merece, exige que sigamos preguntando, trimestre tras trimestre, año tras año, si lo que estamos viendo es efectivamente el inicio sostenible de una transformación estructural, o apenas el primer acto de una historia cuyo final todavía nadie puede escribir con certeza. ¿Crees que la transformación económica salvadoreña es sostenible más allá del ciclo político actual, o depende excesivamente de condiciones que podrían cambiar? ¿Qué papel debería jugar la transparencia institucional en la evaluación de estos resultados? Te leemos en los comentarios, y te pedimos, como siempre, que el debate sea respetuoso, porque la riqueza de este canal está precisamente en la diversidad de quienes lo ven. Si este análisis te aportó una perspectiva distinta, suscríbete y déjanos saber qué liderazgo o qué tema económico te gustaría que analicemos a continuación. Antes de cerrar, una nota de transparencia editorial para esta audiencia, que valora tanto el rigor. En esta producción específica decidimos, de manera deliberada, no incluir cifras macroeconómicas puntuales de inversión extranjera directa, crecimiento del Producto Interno Bruto o ingresos por turismo, porque en el momento de la producción no pudimos verificarlas en tiempo real contra fuentes primarias actualizadas. Preferimos entregarte un análisis honesto de tendencias documentadas y consensos institucionales antes que arriesgar precisión con cifras que pudieran estar desactualizadas. Te invitamos a consultar directamente los informes del Banco Central de Reserva de El Salvador y del Fondo Monetario Internacional para los datos numéricos más recientes, y si lo deseas, podemos producir un seguimiento específico con esas cifras verificadas en una próxima entrega.